les decía, en el sistema ABO, la presencia del antígeno, ya sea el antígeno A o el antígeno B, o la ausencia de estos, son los que determinan los grupos sanguíneos. Siempre que el grupo sanguíneo A va a presentar el antígeno O, aglutinógeno A, el grupo sanguíneo B presenta el antígeno O, aglutinógeno B, el grupo sanguíneo AB tiene los dos antígenos, tanto el antígeno A como el antígeno B, y el grupo O no tiene antígenos, no presenta ni el A ni el B. Genéticamente ya lo conocen, vienen por tres alelos: el alelo A, el alelo B y el alelo O C. El grupo sanguíneo O solo se puede generar con un genotipo OO, no se puede generar de otra manera. Ahora, el grupo sanguíneo A puede ser alelo OA o alelo AA, lo que nos va a dar el antígeno A propiamente. El grupo B puede ser alelo OB o BB, cualquiera de estos va a generar el grupo B, que nos va a generar el antígeno B. Y la única manera de que se pueda generar grupo sanguíneo AB es con alelo A y alelo B. Esto, no se olviden, es propiamente la carga genética que se necesita para cada uno de los grupos sanguíneos. Por ejemplo, una persona AB y otra persona O podrían tener hijos O. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Sus hijos van a ser A o van a ser B, no van a ser nada más. Tampoco van a tener AB. No pueden tener O y tampoco pueden tener hijos AB. Sus hijos van a ser A o van a ser B. O sea, realmente, los padres diferentes grupos sanguíneos, los hijos diferentes grupos sanguíneos en relación a los padres. Y claro, podría ser hasta la probabilidad genética. Los padres O, A y los hijos AB, que decide uno de los padres, y los hijos uno A y el otro B. También puede ser. Se puede generar. La carga genética va a determinar entonces el tipo de grupo sanguíneo que se va a tener. La frecuencia de aparición propiamente es: el grupo O representa el 47% total de la población mundial. Es el grupo sanguíneo más común que hay. Seguido después, muy de cerca, por el grupo A, que representa el 41%, siendo el grupo B y el AB menos comunes. El grupo B es un 9% y el AB es el más raro de todos, con un 3% de la población mundial, siendo del grupo sanguíneo AB. Esta frecuencia determina en primer lugar que la mayoría de las personas son O o son A. O sea, la mayoría tienen alelos OO, OA o AA. El alelo B es más raro, por eso es que el grupo B es extremadamente raro junto con el AB. Pero en el sistema ABO no podemos hablar únicamente del antígeno, del aglutinógeno. También tenemos que hablar del anticuerpo, la aglutinina. El antígeno A y el antígeno B son muy similares a antígenos que se encuentran principalmente en bacterias, en algunos alimentos y en algunos otros compuestos o elementos. Quiero decir que no necesariamente tiene que ingresar el antígeno A o el antígeno B para que pueda formarse el anticuerpo. En primer lugar, como estamos hablando ahora del anticuerpo, de la aglutinina, nunca se va a desarrollar la aglutinina contra el antígeno que ya tenemos. Eso por la tipificación y el procesamiento de los linfocitos durante el periodo embrionario fetal. No se olviden que durante ese tiempo, esto ya lo vimos en clases anteriores, durante el periodo embrionario fetal, los macrófagos van a presentarle a todos los linfocitos los antígenos de nuestras células, todos nuestros autoantígenos. Y el linfocito que reaccione ante esos antígenos es destruido. Lo que quiere decir que si somos del grupo A, todos los linfocitos que generarían anticuerpo anti-A serían destruidos. Si fuéramos del grupo B, todos los linfocitos que generan el anticuerpo B van a ser destruidos. ¿Qué quiere decir? Que en el sistema ABO, los anticuerpos, las aglutininas, siempre se forman de manera espontánea por la similitud del antígeno A y el antígeno B con antígenos que se encuentran en alimentos, bacterias u otros elementos.
los compuestos. Y solo van a generar el aglutinina, el anticuerpo, para el antígeno que no poseemos. Quiere decir, si la persona es O, no presenta antígenos, por lo tanto va a presentar los dos anticuerpos, el anti-A y el anti-B. Si la persona es del grupo A, es porque presenta el antígeno A, lo que no tiene es el antígeno B, por eso va a generar el anticuerpo B. Si es del grupo B, presenta antígeno B, pero no hay antígeno A, y por eso produce el anti-A. Y las personas del grupo AB presentan los dos antígenos, por lo tanto, en su torrente sanguíneo no van a poder generar ningún tipo de anticuerpo, no van a ver las aglutininas. Como son similares a alimentos, bacterias y otros compuestos, estos anticuerpos aparecen de forma espontánea, aproximadamente entre los 2 a 8 meses después del nacimiento empiezan a aparecer los anticuerpos. No necesariamente tiene que haber ingreso del antígeno A o el antígeno B, o sea, no necesariamente tiene que ingresar sangre al torrente sanguíneo del recién nacido para que se genere. La similitud de estos antígenos con otros que están en bacterias, alimentos u otras moléculas va a provocar que éstas aparezcan entre los 2 a 8 meses. Ya para los 2 meses tenemos buena cantidad de bacterias ingresando en el cuerpo, principalmente a nivel del colon. Ya a partir de los 6 meses ya tenemos la alimentación complementaria. Y aparte, en la leche materna pueden que pasen también algunas bacterias y compuestos que sean similares al antígeno A y al antígeno B. Generando entonces que entre los 2 a 8 meses después del nacimiento empiezan a aparecer estos anticuerpos, llegando a un máximo a los 8 a 10 años de edad. Así que los anticuerpos ya están presentes durante la vida de la persona. En el momento en que se genere el ingreso del antígeno de forma errática en el torrente sanguíneo, los anticuerpos inmediatamente van a generar una respuesta inmunológica, una reacción antígeno-anticuerpo. Esa respuesta inmunitaria del sistema ABO va a generar aglutinación. No se olviden, todo tiene que ver con propiamente el ataque de los anticuerpos, aglutinación, precipitación, neutralización y lisis. Por lo tanto, vamos a tener la aglutinación de los eritrocitos. Esto va a precipitarlos y a neutralizarlos, y luego van a ser destruidos por los macrófagos. Va a haber una hemólisis. Entonces los eritrocitos, como vemos, van a empezar a aglutinarse, lo que genera una masa celular grande, pesada, precipitan, ya no pueden transportar oxígeno, están neutralizados y van a ser destruidos. Misma situación es la que aprovechamos para poder determinar los grupos sanguíneos. No solo con el sistema ABO, también con el LDH. Tenemos frascos, los cuales poseemos anticuerpos. Tenemos el anticuerpo A y el anticuerpo B. Al colocar el anticuerpo en la muestra de sangre en una gota, inmediatamente vamos a ver una de dos situaciones. La primera, puede que no haya nada. La sangre se mezcla completamente con el líquido, no pasa absolutamente nada. Quiere decir, no hay reacción antígeno-anticuerpo. O si va a haber una respuesta, si va a generarse una acción, van a empezar los anticuerpos a aglutinar a los eritrocitos. Pueden aglutinarlos a todos en una sola estructura, como vemos aquí, o pueden aglutinarlos en diferentes puntos, generando una imagen como granos de arena. Eso nos indica aglutinación, nos indica que el anticuerpo ha encontrado al antígeno. Y así es como tipificamos la sangre. Si aglutina con el anticuerpo A, es porque encontró el antígeno A. Y si es la única aglutinación, es grupo A. Si aglutina con el B, es B. Si aglutina con los dos, es AB. Y si no aglutina con ninguno, es O. Entonces, aprovechamos esa reacción antígeno-anticuerpo para poder determinar los grupos sanguíneos. Lo mismo se hace con el sistema RH. Ahí vamos a tener también otro grupo de anticuerpos y antígenos. En el sistema RH se habla de unos 20 antígenos distintos, de los cuales 6 son los más importantes y los más presentes, que son
el antígeno C mayúscula, D mayúscula, E mayúscula, C minúscula, D minúscula y E minúscula. De estos 6 antígenos, que son los más importantes del sistema RH, solo uno tiene el tamaño suficiente para generar reacción antígeno-anticuerpo total, y es el antígeno D mayúscula. Es el único que está por encima de los 8000 Daltons, presentando los epítopos de unión. En cambio, el antígeno C mayúscula, E mayúscula, C minúscula, D minúscula y E minúscula, estos son por debajo de los 8000 Daltons. Si bien son antígenos, presentan los epítopos de unión, pero al ser menor a 8000 Daltons, no generan una reacción antígeno-anticuerpo suficiente para una respuesta inmunológica. El más importante por eso es el antígeno D mayúscula. Cabe resaltar que en los eritrocitos siempre hay uno de cada par. Siempre hay uno de cada par. Un C, un D y un E. Siempre va a haber. Solo buscamos, pero, la presencia del único antígeno que puede producir respuesta inmunológica, el antígeno D mayúscula. La presencia o la ausencia de este antígeno es lo que determina el grupo sanguíneo del sistema RH. La presencia del antígeno D mayúscula significa RH positivo y la ausencia del antígeno D mayúscula significa RH negativo. Quiere decir que una persona RH positivo sí o sí tiene el antígeno D. Ahora, los otros antígenos pueden ser cualquiera. Puede ser que tenga C mayúscula o C minúscula, E mayúscula o E minúscula, pero siempre va a estar uno de cada par. Todos los demás van a tener el antígeno D minúscula. No importa si tienen C mayúscula, E mayúscula, E minúscula. Mientras no esté presente el antígeno D mayúscula, eso es RH negativo. Otra situación además que es importante resaltar con el sistema RH es que, a diferencia del sistema ABO, no se producen los anticuerpos, la aglutinina, de forma espontánea. Estos antígenos son bien específicos. No se olviden, incluso 5 de los 6 principales no están cerca de los 8000 Daltons, es decir, no están por encima de los 8000 Daltons, están por debajo, no pueden generar una reacción inmunitaria fuerte. Es por eso que no los tomamos en cuenta. En cambio, el D mayúscula sí. Y es bastante específico. Solo se puede producir el anticuerpo D cuando se ha encontrado el antígeno D. Y eso determina una situación muy importante. Solo el grupo sanguíneo RH negativo puede producir anticuerpo D, ningún otro. Porque los RH positivos presentan el antígeno D y no van a poder producir el anticuerpo D mayúscula. Entonces los RH negativos sí lo van a producir. Por eso, la reacción transfusional en el sistema RH solo se produce en pacientes RH negativos, no se producen RH positivos. En cambio, la reacción transfusional del sistema ABO, sí, siempre que nos equivoquemos, se va a producir, no importa el tipo de sangre. Si nos equivocamos en la tipificación, se va a producir reacción transfusional. En el sistema ABO, la reacción transfusional es inmediata. En 20 a 30 minutos ya está generándose hemólisis. En cambio, en el sistema RH no es inmediato. Como no aparecen los anticuerpos de forma espontánea, una vez que se genera el error de transfusión, o sea, colocamos RH positivo en una persona RH negativa. Es la única forma en que se va a generar la reacción. Se la conoce como reacción retardada. Esos eritrocitos primero deben morir. No todos van a morir de inmediato, algunos van a vivir unos días, otras semanas, otros meses. Ahora, una vez que mueran los eritrocitos, van a ser fagocitados. Los antígenos van a ser seleccionados y movidos por los macrófagos a buscar al linfocito. Una vez que el linfocito reconoce el antígeno, recién empieza a clonarse. Todo lo que hemos visto con inmunidad. Se van a clonar, van a generar las células de memoria, otros van a circular, generar anticuerpos, etc. Eso puede tomar más o menos unas 2 a 4 semanas.
Es por eso que se llama acción retardada. Si nos equivocamos en el sistema ABO, la reacción es inmediata. En 20-30 minutos el paciente ya está en hemólisis. En cambio, en una reacción transfusional del sistema RH toma tiempo. Si yo me equivoqué y le coloqué RH positivo a un paciente RH negativo, inmediatamente entonces no se va a generar la respuesta. En 2 a 4 semanas recién se va a generar la respuesta. Ya estamos hoy día 19 de mayo. Estaremos hablando de una respuesta inmunológica para más o menos el 3 de junio. 2 semanas. Por lo menos. Puede ser entre 2 y 4 semanas. La cantidad máxima de anticuerpos se presenta entre los 2 a los 4 meses. Quiere decir que si hoy día le coloqué la sangre, el 3 de junio recién me voy a empezar a hacer hemólisis. Va a tomar más o menos 2 semanas en que se genere esa respuesta. Por eso se conoce como reacción retardada. Y recuerden, solo se presenta en pacientes RH negativos. Y esa misma condición, paciente RH negativo, ingreso de sangre RH positivo, esa misma condición es la que determina lo que viene a ser la eritroblastosis fetal. La eritroblastosis fetal, también conocida como enfermedad hemolítica del recién nacido, solo se puede producir en pacientes mujer, o sea, la mamá tiene que ser RH negativo y el embarazo, el feto, tiene que ser RH positivo. No se puede dar de otra manera. Es la condición única y total. Madre RH negativa, feto RH positivo. Si no se cumple esto, no hay eritroblastosis fetal. Normalmente durante el embarazo no hay paso de sangre entre la mamá y el bebé. El único paso de sangre que se puede generar, la única vez que puede haber contacto entre la sangre de la mamá y del bebé, se genera solo durante el nacimiento. Ya sea en el parto o en la cesárea, se va a generar un paso de sangre entre la mamá y el bebé. Quiere decir que el primer embarazo, madre RH negativo y el primer embarazo RH positivo, la probabilidad de eritroblastosis fetal es de 0, porque recién va a haber paso de sangre durante el nacimiento. Y aunque pase sangre durante el nacimiento, aunque ingrese sangre del bebé, que es RH positivo, en el torrente sanguíneo materno, que es RH negativo, y se genere la reacción y genere el anticuerpo, pues son 2 a 4 semanas para eso, ya son 2 a 4 semanas que el bebé está fuera del cuerpo de la mamá. No hay forma de que se genere ningún problema ahí. Pero sí, la mamá tiene ahora los anticuerpos. Ahora va a tener el anticuerpo D. Y no se olviden que la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina A son las más pequeñas y pueden atravesar barreras, incluyendo la barrera hematoplacental. Así que para el siguiente embarazo RH positivo, ya hay riesgo de eritroblastosis fetal. Quiere decir, ya la madre tiene el anticuerpo D y en el segundo embarazo RH positivo, esos anticuerpos van a ingresar al torrente sanguíneo fetal y van a empezar a destruir los eritrocitos fetales, generando la hemólisis, la enfermedad hemolítica del recién nacido. En el segundo embarazo RH positivo, la probabilidad sube al 3% de eritroblastosis fetal. En el tercer embarazo RH positivo, la probabilidad sube al 10% y sigue siendo así progresiva. De tal manera que para el cuarto embarazo RH positivo, la probabilidad ya abarca entre el 30 al 35%. Para el quinto embarazo RH positivo, la probabilidad es mayor al 90%. Ya para el sexto, directamente estamos hablando de un 100% de probabilidad de formación de eritroblastosis fetal. Es bastante progresivo. ¿Por qué? Porque no se olviden, cada que entramos en contacto con los antígenos, mejora la respuesta inmunológica, ¿verdad? Pero eso ya lo habíamos visto en la anterior clase. Entre más encontremos el antígeno, más intensa va a ser la respuesta del sistema inmunológico. Lo que hace que cada embarazo RH positivo tenga mayor riesgo
de eritroblastosis fetal. Y ojo, estoy hablando de embarazo RH positivo. Porque puede que la mamá, RH negativa, su primer embarazo RH positivo, ahí no hay eritroblastosis fetal, pero es lo que va a provocar posteriormente la eritroblastosis fetal. Ahora, segundo embarazo de esta mamá es RH negativo. No pasa nada. No pasa absolutamente nada ahí, porque no es el segundo embarazo RH positivo. Tercer embarazo de la mamá, RH negativo. No pasa nada. Sigue sin presentarse el antígeno D. Cuarto embarazo de la mamá, RH positivo. Ah, ese es mi segundo embarazo RH positivo y tiene 3% de probabilidad. Aunque es el cuarto embarazo de esta mamá, pero realmente solo es el segundo embarazo RH positivo. Esos son los que contabilizamos. Puede que la mamá tenga 7 embarazos, solo el primero ha sido RH positivo, todos los demás no, han sido negativos. Por lo tanto, no hay ningún problema. No hay ningún problema para ningún niño. Para ninguno. Ahora, puede que tenga solo 3 embarazos la mamá y los 3 embarazos han sido positivos. Entonces, el tercer embarazo ya tuvo la probabilidad del 10% de eritroblastosis fetal. No es la cantidad total de embarazos, no se olviden, es cada embarazo que sea RH positivo el feto. Si son RH negativos, no hay problema, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Por eso, importante siempre es recordar los alelos que pueden generar todo eso, para poder determinar si va a haber o no va a haber probabilidad de la eritroblastosis fetal. Pero siempre se puede hacer una pequeña toma de sangre del cordón umbilical para poder determinar si es que está o no presente un embarazo RH positivo o RH negativo. Ahora, ¿qué pasa pero con los niños en la eritroblastosis fetal? Primero, los anticuerpos de la mamá han estado generando hemólisis constante de los eritrocitos fetales. Esto va a provocar dos cosas. La primera, la hemólisis está provocando el metabolismo de la hemoglobina. Cada que se destruye un eritrocito, no se olviden, se libera la hemoglobina, la cual va a ser descompuesta en globina y en grupo hemo. La globina se recicla, no pasa nada. Son aminoácidos que podemos reutilizar. Pero el grupo hemo, como vimos, se va a degradar en bilirrubina. Y la bilirrubina debe ser eliminada del cuerpo. De lo contrario, se acumula en los tejidos, provocando lo que vemos en ese niño. Una coloración amarillo-verdosa conocida como ictericia. Mientras el niño esté dentro de la mamá, la ictericia no va a ser demasiado alta ni peligrosa, porque el grupo hemo atraviesa la bilirrubina, las barreras hematoencefálica y hematoplacentaria. Así que fácilmente puede salir del torrente sanguíneo fetal al torrente sanguíneo materno y la mamá se va a encargar de eliminar esa bilirrubina. Pero una vez que nace el bebé, ya no tiene esa eliminación, por eso se acumula rápidamente en su tejido generando la ictericia. Y con mayor situación, la presencia de grandes cantidades de bilirrubina en el cuerpo del bebé son peligrosas. La ictericia no es lo único, es solo el signo principal que vemos. La hemólisis puede durar hasta 1 a 2 meses en el bebé. Son anticuerpos, tienen un periodo de vida de hasta 6 meses. Claro, no van a ser 6 meses de hemólisis en el bebé. ¿Por qué? Porque muchos de los anticuerpos van a empezar a aglutinar, van a empezar a ser destruidos también. En 1 a 2 meses va a durar la hemólisis. Se va a generar anemia y, más importante, tengo el riesgo de kernícteros. La bilirrubina, como es capaz de atravesar la barrera hematoplacentaria y hematoencefálica, puede empezar a acumularse en el tejido encefálico y generalmente se acumula en la base del encéfalo. Esto puede generar daños, lesiones en el encéfalo. En el kernícterus se puede generar retraso mental, alteraciones sensitivas y alteraciones motoras. Eso es lo que puede provocar el kernícterus. Para que se genere kernícterus tiene que haber una gran cantidad de bilirrubina en la sangre por un largo periodo de tiempo. Por eso, ni bien nace el bebé, tengo que hacer tratamiento, porque no puedo permitir que haya demasiada bilirrubina. Mientras está dentro de la mamá, la bilirrubina se controla gracias al torrente sanguíneo materno. La bilirrubina va a atravesar la barrera hematoplacentaria y va a ser eliminado por la sangre materna.
pero una vez que nace depende de su propio metabolismo y su hígado para poder eliminar. Esto puede tomar tiempo. Además del cuadro clínico que acabamos de ver, en el torrente sanguíneo del recién nacido vamos a ver esto. Todas estas células, ¿qué son? Estos son eritroblastos. Como ha habido hemólisis constante, todo el tiempo del embarazo ha habido hemólisis, se han ido produciendo constantemente los anticuerpos y la destrucción. Esto provoca en primer lugar hipoxia en los tejidos fetales, embrionarios fetales. La hipoxia, ya sabemos, en especial cuando ya está preformado el riñón, la hipoxia va a formar eritropoyetina. Eso va a provocar que todos los tejidos embrionarios fetales, principalmente a nivel fetal, lo que viene a ser el hígado y la médula ósea, que son los que se encargan de la producción de las células sanguíneas, van a empezar a producir mayor cantidad de eritroblastos. Y estos van a empezar a salir al torrente sanguíneo. Eso para sustentar las necesidades de oxígeno de los tejidos fetales. Es por eso que al tomar la muestra de sangre del recién nacido y verla bajo el microscopio, nosotros vemos grandes cantidades de eritroblastos. Células inmaduras que están ahí presentes tratando de compensar la falta de oxigenación por la hemólisis crónica que se está generando por la entrada de aglutinaminas, de los anticuerpos. Entonces tenemos un recién nacido ictérico, anémico, riesgo de Kernicterus, y vemos la muestra de sangre bajo el microscopio y vemos gran cantidad de eritroblastos. Eritroblastosis fetal. Bueno, siempre y cuando la mamá sea RH negativo y el bebé RH positivo. De lo contrario, eso no es eritroblastosis fetal, es otra cosa. Tratamiento para la eritroblastosis fetal. Transfusión de sangre. Tengo que hacer la transfusión. Pero ojo, y esto es importante. Yo no le voy a colocar a este niño RH positivo. ¿El niño es RH positivo? Sí. Pero no se olviden que puedo colocar en sangre RH positivo, puedo colocar RH negativo, porque no me va a generar nunca el anticuerpo, va a haber problema. En la eritroblastosis fetal, esa es la transfusión que hacemos. El niño, digamos, es A positivo, yo le voy a dar una transfusión con sangre A negativo. ¿De qué me va a servir darle sangre positiva si tiene los anticuerpos maternos? Solo le estoy dando mayor sustrato para hemólisis. Voy a aumentar la bilirrubina y podría provocar hasta Kernicterus. Por eso el tratamiento se realiza en la eritroblastosis fetal con transfusión con RH negativo. Vamos a transfundir 400 ml en más o menos 1.5 horas. Y lo vamos a hacer las veces que sea necesario. O sea, nació el bebé, recién nacido, ictérico, bueno, le pongo su sangre RH negativa, ayudo con tratamiento fototerapia para eliminar la bilirrubina. Si en 2 a 3 días el paciente ya no está ictérico, veo los niveles de eritrocitos y hemoglobina están normales, perfecto, no necesito más. Pero si en 2 o 3 días o al día siguiente otra vez sigue pálido, ictérico, veo muestras de laboratorio y siguen los eritroblastos, se está destruyendo, otra vez le hago la transfusión. Va a ser las veces necesarias. Si tengo que hacerlo 10 veces, lo voy a hacer 10 veces. No inmediatamente. Recuerden, los anticuerpos van a estar entre 1 a 2 meses. Entonces el tratamiento se lo hace por lo menos unas 6 semanas. En 6 semanas es casi seguro que ya no van a haber inmunoglobulinas. Entonces ahí detenemos el tratamiento y ya hemos salvado a ese niño de la eritroblastosis fetal. No se olviden, la transfusión para la eritroblastosis fetal siempre se va a hacer con sangre RH negativa. Si el niño es A positivo, le tengo que poner A negativo. Si es B positivo, le tengo que poner B negativo. Si es AB positivo, le tengo que poner AB negativo. Si es O positivo, le tengo que poner O negativo. No puedo hacerlo de otra manera. En 6 semanas, casi seguro que ya no van a haber anticuerpos. Se puede controlar un par de semanas más. No se olviden que la hemólisis puede durar hasta 1 a 2 meses.
después del nacimiento por la alta presencia de anticuerpos maternos en el torrente sanguíneo del recién nacido. Doctor, ¿Sí? y por ejemplo, ahorita en el embarazo, que puede ser, digamos, en un embarazo sí, en otro no, que tenga el LH positivo. En este caso sería sí positivo, ¿no? Sí. Positivo, porque no, la mamá, perdón, negativa. La mamá es negativa. El bebé positivo, Positiva. ¿verdad? Entonces, en un embarazo, ¿por qué sí y en otro no puede tener la mamá el LH positivo? O sea, la mamá es negativa y es la que va a producir el anticuerpo contra el antígeno D. Ey. Entonces, si el embarazo es RH negativo, los RH negativos no tienen antígeno D. Entonces, aunque ingrese el anticuerpo, no tiene dónde atacar. Solo va a atacar al antígeno D. Por eso la condición, porque los RH positivos tienen el antígeno D. Entonces, un embarazo RH negativo, aunque haya el anticuerpo, no hace nada, porque no hay el antígeno D. En cambio, en el embarazo RH positivo, sí está el antígeno D y está el anticuerpo en el torrente sanguíneo materno y va a atacar a ese antígeno, destruyendo los eritrocitos del feto. Es la presencia del antígeno, no es otra cosa. Por eso la condición es única. Madre RH negativo, feto RH positivo. Eso por la eritroblastosis fetal. Pero también tenemos las reacciones transfusionales. Sí, podemos generar una reacción transfusional al equivocarnos y colocar grupo sanguíneo completamente errático en un paciente. Como hacemos transfusiones de paquetes de eritrocitos, esto ya lo vieron en práctica, se pueden hacer ciertos juegos. Tenemos, por ejemplo, el O negativo, que es el donante universal. ¿Por qué? Porque el O negativo es un eritrocito que no tiene antígeno A, no tiene antígeno B y no tiene antígeno D. Así que no importa en qué grupo sanguíneo lo coloque, nunca hay respuesta. Porque no presenta ninguno de los tres antígenos que generan reacción de aglutinación, que generan hemólisis. O el grupo AB positivo, que es el receptor universal. Como es AB positivo, presenta antígeno A, antígeno B y antígeno D. Entonces, no tiene la capacidad de desarrollar anticuerpos. Puedo colocar cualquier eritrocito en ese grupo sanguíneo, nunca va a haber hemólisis. Y así se puede jugar un poco con los grupos sanguíneos. El A positivo, por ejemplo. El A positivo puede recibir A positivo, A negativo, O positivo y O negativo. 4 diferentes grupos sanguíneos. Ahora, el eritrocito A positivo solo lo puedo colocar en el A positivo o en el AB positivo. No lo puedo poner en ningún otro grupo. Si me equivocara, ahí va a haber un problema. Ya conocemos. En el sistema RH, la reacción transfusional solo se produce en pacientes RH negativos. Porque el RH positivo puede recibir negativo sin problema. Pero el RH negativo no puede recibir RH positivo. Por la misma condición de la eritroblastosis fetal, que hemos visto, la reacción transfusional retardada. Lo hemos visto hace un momento. Entonces, solo el negativo puede generar reacción transfusional retardada. Ahora, en el sistema ABO es inmediata la respuesta. En el sistema RH, retardada. 2 a 4 semanas para que inicie. En el sistema ABO es inmediata. 20-30 minutos ya está en hemólisis. ¿Cuál es el problema? Pero, al tener este rol, no se olviden que va a haber reacción antígeno-anticuerpo. Va a haber aglutinación, precipitación, neutralización, lisis. Se va a empezar a generar una hemólisis. Son 400 ml de eritrocitos. La hemólisis es bastante amplia. Va a liberarse gran cantidad de hemoglobina, lo que va a producir una gran cantidad de bilirrubina, generando una ictericia. En 30 minutos a una hora el paciente está ictérico. Está ictérico el paciente en 30 minutos a una hora con el sistema ABO. Con el sistema RH va a tomar 2 a 4 semanas, no se olvide. Pero fuera de la ictericia, y que en un paciente con baja masa corporal, niños, me preocupa el kernicterus. En un adulto no tanto, porque 400 ml no van a generar tanta bilirrubina en un adulto como para el riesgo de kernicterus. Pero en un niño sí, porque esto se maneja por masa corporal. Ahora, el mayor problema, pero no es la ictericia y el kernicterus. El mayor problema que puede generarse, y se genera en todos los pacientes con error de transfusión, es que vamos a tener, uno,
una gran cantidad de hemoglobina en la sangre circulando, más que la aptoglobina, que es una molécula más fácil de eliminar, sino también una gran cantidad de complejos antígeno-anticuerpo que están generando toxicidad, reacción inflamatoria y toxicidad. Esta reacción inflamatoria, esta toxicidad, esta reacción antígeno-anticuerpo, primero me va a provocar una vasoconstricción renal. Lo primero que va a hacer, o sea, va a disminuir el flujo sanguíneo al riñón. Y no nos olvidemos que el riñón necesita de un 22% del gasto cardíaco, lo que hemos visto para el Mario del segundo parcial, para que funcione adecuadamente. Entonces, aquí ya tengo una vasoconstricción renal. Me está generando una disminución de flujo sanguíneo al riñón. Esta disminución de flujo sanguíneo al riñón, junto con las toxinas, van a alterar por completo el riñón. Y de hecho, la presencia de gran cantidad de hemoglobina más que de aptoglobina me va a tapar al glomérulo. Son proteínas grandes. Y los complejos antígeno-anticuerpo, todo esto va a llegar al glomérulo y lo va a obstruir, se detiene el filtrado glomerular. Lo que me está generando una insuficiencia renal aguda. Esto me va a provocar shock circulatorio porque hay pérdida de presión y una reducción del flujo sanguíneo junto con la anemia que se está generando por la hemólisis. Entonces mi paciente entra en shock circulatorio, está en hemólisis, está ictérico, está anémico, porque no le he puesto la transfusión de sangre por chiste, le he puesto la transfusión porque tenía anemia. Entonces está anémico, está ictérico y de paso ahora está con insuficiencia renal. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tengo que poner a este paciente en diálisis, porque tengo que eliminar esos complejos, esas toxinas, esa hemoglobina que se está generando en gran cantidad. En la reacción transfusional del sistema ABO, le hago la transfusión ahorita, en 20 a 30 minutos ya está en hemólisis, en otros 30 minutos, o sea, una hora, de aquí en una hora, ya está mi paciente en diálisis. En la reacción del sistema RH, no, va a tomar tiempo. Hoy 19 de mayo. Para el 2-3 de mayo recién va a empezar la ictericia, en 2 semanas. Quiere decir que recién, perdón, 2 o 3 de junio. Quiere decir que recién para el 4 o 5 de junio recién lo estoy colocando en diálisis al paciente. Acción retardada, no se olviden. Toma tiempo en desarrollarse. En el sistema BO es inmediato. En una hora ya está el paciente en diálisis. Pero en el sistema RH, en 2 a 3 semanas recién va a estar en diálisis el paciente. Eso tenemos que hacer con el error de transfusión. Por eso es muy importante siempre hacer una buena tipificación sanguínea. Y claro, esto no depende propiamente de si se tiene bien la muestra de sangre o no, es solo una gota de sangre. Los errores de tipificación sanguínea se producen por no guardar adecuadamente los frascos de anticuerpo. Son proteínas, tienen que estar refrigerados. Si sube mucho la temperatura o les llega el sol, dejan de funcionar. Y eso nos puede generar un error en la tipificación sanguínea. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, todos los que son de Bolivia y tienen licencia de conducir, si se han hecho la prueba en un centro de salud, garantizamos que ese es su grupo de sangre. Pero si se han hecho la prueba en tránsito o alrededor, en esos pequeños consultorios que hay, ¿han visto si hay un refrigerador ahí? Entonces, ¿dónde están guardando esas muestras? Es decir, esos frascos. ¿Dónde? Porque yo nunca he visto un refrigerador en tránsito en la parte médica. ¿Dónde están guardando entonces ese frasco? Alguien me podría decir, en el refrigerador de la cocina. Ya, pero yo no veo al policía yendo cada 2 minutos al refrigerador de la cocina a buscar el frasco. Se queda mucho tiempo afuera. En 2 horas ya está casi a temperatura ambiente. Y si le llegó el sol, peor aún. Por eso se pueden generar estos errores en la tipificación. Porque no se está manejando bien los frascos de anticuerpos. Y claro, porque la mayoría piensa que ahí solo hay una sustancia química. No saben en realidad que ahí hay un anticuerpo, que hay una inmunoglobulina. Y tomando en cuenta que estamos hablando de tipificación,
de antígenos y movimiento de tejido sanguíneo de una persona a otra, esto es básicamente el trasplante de tejido más común que realizamos. La transfusión de sangre es trasplante. Trasplante, no se olviden que es mover tejido de un lado a otro, de una persona a otra, de un ser a otro. Entonces, la transfusión sanguínea es el trasplante más común que realizamos, pero que no lo podemos hacer así por así. Tenemos un sistema de tipificación sanguínea que nos ayuda a compatibilizar el tejido sanguíneo de una persona con el tejido sanguíneo de otra, y podemos hacer esa transfusión o propiamente ese trasplante. Pero la sangre no es el único tejido. Tenemos una gran variedad de tejidos que podemos trasplantar. Funcionan de la misma manera. La presencia de antígenos en las membranas celulares, principalmente. También hay antígenos intracelulares, no se olviden. Pero más que todo son los antígenos de las membranas. Bien, en primer lugar, aquí ya no hablamos de tipificación sanguínea. Sí, buscamos grupos sanguíneos similar para el trasplante de tejidos, porque es parte de los antígenos que deben ser reconocidos. Pero para los trasplantes no utilizamos el sistema ABO o RH únicamente. Utilizamos el sistema de histocompatibilidad tisular, el sistema HLA, que verifica decenas de antígenos de membrana para encontrar la compatibilidad para un trasplante de tejido. Siempre que haya una compatibilidad mayor al 75-80%, se realiza sin ningún problema el trasplante. Cuando la compatibilidad no llega a este nivel, digamos un 65-70%, se podría realizar el trasplante siempre bajo el consentimiento y conocimiento del paciente de que la compatibilidad no es buena y puede haber un amplio rechazo al tejido. El rechazo solo significa reacción antígeno-anticuerpo que va a producir lisis. O sea, el sistema inmunológico del receptor ataca y destruye las células del tejido donante. Las va a destruir. Eventualmente esto provoca la falla del tejido y que deje de funcionar también. Entonces el HLA es nuestra tipificación celular que utilizamos para tipificar y compatibilizar los tejidos. El sistema HLA, como les decía, ve diferentes antígenos, decenas de ellos. Generalmente los trasplantes buscamos con una compatibilidad mayor al 75-80%. Por eso buscamos primero en familiares. Pero también hay aleatoriedad genética, no se olvide. Es muy probable que encontremos en otra persona que no tiene ningún parentesco una compatibilidad también muy buena, mayor al 90% inclusive. Ahí existe la probabilidad. Entonces buscamos este tipo de compatibilidad para hacer los trasplantes. Hay 4 tipos de trasplantes o injertos. Lo que viene a ser el autoinjerto, el isoinjerto, el aloinjerto y el senoinjerto. El autoinjerto es cuando trasplantamos tejido de una persona a sí misma. O sea, auto es su propio cuerpo. Por ejemplo, un paciente que haya donado sangre y después necesita también sangre y cabe la coincidencia de que le han colocado el mismo paquete de sangre que ha donado. Autoinjerto. Ahora, más común, utilizamos por ejemplo los autoinjertos, por ejemplo en los trasplantes capilares, porque sacamos folículos capilares o tejido capilar de una parte del cuerpo del paciente y la colocamos en otra parte. Lo hacemos también los autoinjertos, por ejemplo, al hacer rellenos óseos. Cuando tenemos osteomelitis, cuando tenemos fracturas óseas que han perdido masa ósea, lo que se hace es raspar hueso de otra parte del cuerpo y colocarlo en ese espacio para que eso permita que crezca el hueso. Eso es también un autoinjerto. El autoinjerto más común que realizamos es el de piel en pacientes quemados. Si tiene todo el brazo quemado, por ejemplo, tengo que cubrirlo con piel para evitar que pierda proteínas, albúmina, para evitar que entren bacterias. Entonces, en otra parte del cuerpo, digamos en la pierna, yo voy a colocar un globo debajo de la piel y poco a poco cada día voy a aumentar un poquito de líquido en el globo, haciendo que la piel se expanda. Luego voy a sacar el exceso de piel y lo voy a utilizar. Eso es también un autoinjerto. Luego tenemos los isoinjertos.
El isoinjerto es cuando se genera un trasplante de tejido entre dos personas que comparten el mismo código genético. O sea, el isoinjerto son los trasplantes que se hacen entre gemelos idénticos. Gemelos idénticos, mismo código genético. No pueden ser mellizos. Los mellizos inclusive pueden ser de diferente género. Tienen que ser gemelo idéntico. Tienen que compartir el mismo código genético. Ahí, igual, compatibilidad del 100%. Tienen el mismo código genético, presentan exactamente los mismos antígenos. Luego tenemos los trasplantes o el tipo de trasplante más común que realizamos, que son los aloinjertos. O sea, entre miembros de la misma especie, pero que no comparten códigos genéticos idénticos. O sea, los trasplantes que hacemos como la transfusión sanguínea, trasplante hepático, renal, cardíaco, trasplantes de piel, trasplantes de córnea, trasplantes pulmonares, etc. Una gran variedad de trasplantes que desarrollamos entre una persona y otra, siempre buscando el sistema de histocompatibilidad o la tipificación tisular por el sistema HLA. Y de esta manera poder generar estos tipos de trasplantes. Los aloinjertos son los más amplios, conocidos como trasplantes. Y que básicamente es el que más desarrollamos. ¿Por qué? Porque la transfusión de sangre es un aloinjerto. Lo hacemos en todo momento. Cada día hacemos aloinjertos. Y también tenemos después los senoinjertos. El senoinjerto ya viene a ser trasplante de tejido interespecies, de una especie a otra. ¿Cuál será el senoinjerto más común que se realiza en el ser humano? ¿Cambiarlo por un corazón de cerdo? No, no es el más común. De hecho, sí tenemos ese senoinjerto que se ha hecho con el corazón de cerdo. Ya les voy a explicar eso en un momento, por qué se hizo y qué pasó. Pero ¿cuál es el más común que realizamos? No es el de corazón. Eso. Si yo tengo un paciente con 60 o 70% de superficie corporal quemada, ¿le puedo seguir sacando piel para taparlo? No, le voy a generar más problema. Entonces tengo que utilizar otra piel. Bueno, hay la opción de la piel cadavérica, sigue siendo un aloinjerto, pero no se realiza en todo lado. Es difícil conseguir cadáveres para las universidades. Imagínense conseguir piel para pacientes quemados, peor aún. Entonces tenemos otro mecanismo, pero la piel de pescado. El injerto de piel de pescado es el senoinjerto más común que realizamos. Cada semana hacemos senoinjertos de piel de pescado. No tiene que durar mucho tiempo, solo lo suficiente para que la piel no pierda albúmina, para poder recuperarse, y lo podremos hacer todo el tiempo. Entonces, tenemos el senoinjerto de piel de pescado. Sí hemos tenido otros senoinjertos también, algunos experimentales, otros terapéuticos, y otros, bueno, por necesidades mayores. Justo el caso que hemos tenido entre el año pasado y principios de este año del senoinjerto que se hizo con un corazón de cerdo a un ser humano. Claro, se trató de hacer un poco más de tipificación generando modificación genética del cerdo para que presente una mejor compatibilidad. Pero igual, es un senoinjerto. No va a durar mucho tiempo. Se hizo en forma de, podríamos decir, no experimento, sino realmente bajo el consentimiento del paciente, sabiendo que no iba a durar mucho tiempo, pero era morirse en ese momento o darse unos meses más, porque no encontraban donante. Entonces se le colocó el corazón de cerdo. Lastimosamente, igual con el tiempo que tuvo de 3 a 4 meses con el corazón de cerdo, no se pudo encontrar donante. Entonces el paciente falleció. Solo se le trató de dar un poco más de tiempo, pero igual, encontrar donante es bastante difícil. No porque no haya personas que quieran donar, sino por el hecho de que tiene que haber compatibilidad. Y hay personas que tienen mucha dificultad para encontrar esa compatibilidad tisular. Hay otras que no, que sí la tienen con mayor facilidad. ¿Qué tiempo duran los trasplantes? El autoinjerto y el isoinjerto son permanentes, es un código genético idéntico. El autoinjerto es básicamente del mismo paciente, el isoinjerto es de una persona que tiene el mismo código genético y presenta los mismos antígenos. No necesita ningún tipo de terapia, no necesita ningún tipo de situación. Se hace ese trasplante y es definitivo. Ahora, el senoinjerto
puede durar entre un día a 5 semanas. Es por eso que ese corazón de cero que duró 3 a 4 meses es todo un hito médico. Porque normalmente en 5 semanas ya debería haberse eliminado ese corazón. Pero logró resistir un poco más de tiempo. Y los aloinjertos para el trasplante hepático y renal tienen un tiempo de entre 5 a 15 años. Y para el trasplante cardíaco tiene un tiempo de entre 1 a 15 años. Esto se debe principalmente a que el corazón es el que maneja una gran cantidad de volúmenes sanguíneos y está constantemente expuesto a los anticuerpos. Entonces fácilmente puede ser atacado con mayor facilidad siempre que haya una incompatibilidad de tejido. Como les dije, siempre buscamos compatibilidad mayor al 75-80%. Incluso en el mejor de los casos de compatibilidad del 95% son estos parámetros. En el mejor de los casos puede llegar a 15 años. En el peor de los casos, con una compatibilidad de 70-75%, el trasplante hepático renal durará 5 años y el cardíaco durará 1 año. Pero tenemos una gran cantidad de pacientes trasplantados y que no están buscando por ahí otro riñón, otro hígado, otro corazón, ¿verdad? E incluso puede que conozcan a alguna persona con trasplante que ya lleva 20, 30, 40 años, toda su vida con trasplante. Entonces, ¿por qué estos números, dirán? Estos números, esta compatibilidad y este tiempo del trasplante, siempre y cuando no se haga supresión inmunitaria. Con la supresión inmunitaria puedo volverlos permanentes estos trasplantes. Sin supresión, el hígado y el riñón pueden durar entre 5 a 15 años y el corazón entre 1 a 15 años. Pero con la supresión inmunitaria, si tengo una compatibilidad mayor al 80%, eso es definitivo, eso es permanente. Si tengo una compatibilidad menor al 80%, digamos entre 65 y 80%, puede que no sea permanente, pero tampoco no necesito generar un cambio de órgano de aquí a 5 o 10 años. Con una buena medicación inmunosupresora puede que lo haga durar 15, 20 años, y recién necesite un trasplante, un segundo trasplante. Primero, para supresión inmunitaria tenemos los corticoides. Glucocorticoides, corticosteroides, como prefieran llamarlos. Análogos del cortisol, análogos de una hormona suprarrenal. Tienen múltiples funciones endocrinológicas y entre ellas está la función inmunosupresora. Así que en pacientes con una alta compatibilidad, por ejemplo, un 90-95% de compatibilidad, solo con corticoides es más que suficiente. No necesito inmunodeprimir más. Solo el corticoide me generaría suficiente inmunosupresión para mantener ese tejido. Luego, tengo las toxinas linfáticas. Entre ellas, la más común y utilizada en trasplantes es la azeatioprina. La azeatioprina es una toxina linfática que va dañando los órganos linfoideos, disminuyendo propiamente la actividad de los linfocitos. Luego tenemos la ciclosporina y el tacrolimus, que son inhibidores del linfocito colaborador. Así que, básicamente, inhiben la activación del linfocito T y del linfocito B. Y por último, también tengo inmunosupresión por anticuerpos. Sí, podemos desarrollar anticuerpos específicos para acabar o eliminar los anticuerpos que puedan generarse contra el tejido trasplantado. ¿Qué medicamento, las dosis y demás? Depende de cada paciente. Si tengo un isoinjerto, ¿necesitaré inmunosupresión? No, exacto. No necesito nada de inmunosupresión en un isoinjerto, para nada. Es compatibilidad del 100%, es un trasplante ya permanente. Ahora, en los aloinjertos, si tengo una compatibilidad del 90 o 95%, solo con corticoide, no necesito nada más. Ahora, si está en menos del 90%, digamos un 85, 87%, ya puedo ver si le voy a utilizar la azeatioprina, la ciclosporina, el tacrolimus, para ver cómo más lo puedo inmunodeprimir, no solo con el corticoide, puedo utilizar otro más. En este caso, por ejemplo, si no tengo ningún problema a nivel linfático, puedo utilizar fácilmente la azeatioprina. Pero si tengo problemas a nivel linfático, no voy a utilizar la azeatioprina porque es tóxica para estos órganos. Entonces ahí puedo utilizar la ciclosporina o el tacrolimus. Todo dependiendo de mi paciente. Si mi paciente aparte
no solo necesito un trasplante, es VIH, no le puedo dar el tacrolimus o la ciclosporina, porque ya el VIH se está encargando de eso. Solo corticoide y controlar las infecciones que pueda tener. Mi paciente ya está inmunodeprimido, solo corticoide. Ahora, en un paciente que su sistema inmunológico esté alterado, que haya sufrido linfoma, leucemia, son situaciones que ya han dejado debilitado su sistema linfático. Difícilmente ahí voy a utilizar las toxinas linfáticas o los inhibidores de los linfocitos. En esos pacientes yo voy a tener que utilizar la inmunosupresión por anticuerpo y con corticoide. Porque no puedo seguir lesionando su sistema linfático. Ya ha pasado por leucemia o por linfoma. No puedo seguir lesionándolo. Puedo provocar que entre de nuevo en recidiva de leucemia o de linfoma. Entonces no voy a utilizar ninguno de esos medicamentos. Son tóxicos en ese sentido. Utilizaré entonces inmunosupresión por anticuerpo junto con corticoide. Todo depende del tipo de trasplante, la compatibilidad y también las características idiosincráticas de cada paciente para determinar qué medicamento, qué dosis se debe utilizar como inmunosupresor para poder garantizar que estos trasplantes se vuelvan permanentes. ¿Alguna duda que tengan? Ese trasplante de pescado que hicieron, ¿se puede llegar a comer permanente? No, eventualmente cualquier tejido de senoinjerto va a ser eliminado. Es que realmente la compatibilidad es muy escasa. Es extremadamente escasa. Ni siquiera entre el ser humano y el chimpancé, que solo tenemos 3% de material genético de diferencia, ni siquiera hay compatibilidad ahí. Ni siquiera. Por algo utilizamos corazón de cerdo. Anatómicamente es muy parecido al humano su corazón, anatómicamente hablando. Y ese trasplante que duró bastante tiempo fueron cerdos criados genéticamente que tenían mayor compatibilidad con el humano, por eso logró durar meses. Pero igual, no iba a ser permanente. No iba a ser. Bueno, actualmente en Francia se ha desarrollado un corazón artificial. Aún está, pero en fases de pruebas terminales. Todavía no está liberado para la compra directa, porque aún está en prueba terminal. Quiere decir, hay pacientes que ya tienen ese corazón y se está viendo cuánto tiempo va a durar, qué genera, etcétera y demás. Entonces todavía aún dependemos de los trasplantes en gran medida. Y también hay que resaltar algo importante. Aunque tengamos ya órganos artificiales, ¿cuánto costará? No todos los pacientes van a poder optar por eso. No todos. Así que vamos a seguir con trasplantes por mucho tiempo, hasta que la biotecnología sea lo suficientemente buena para generar órganos artificiales completamente baratos y compatibles, o hasta que la biotecnología nos pueda dar crecimiento de tejidos y órganos. Una de dos, lo que llegue primero. ¿Apuestas que llegará primero? ¿Será el órgano artificial o será el cultivo de tejidos? ¿Cuál será? Por si acaso, en ambos campos ya se tiene bastante avance. Ya tenemos el primer corazón artificial. Faltan riñón, hígado, pulmón, etcétera y demás. Y ya generamos tejido. Ya hemos creado piel, ya hemos creado cartílago, ya hemos creado hueso. Nuestro problema es darle la estructura al tejido. O sea, podemos generar piel, podemos generar músculo. Lo que no puedes generar un órgano, porque tiene diferentes tejidos. Entonces, en ambos campos ya tenemos bastante avance. ¿Cuál llegará primero? Eso habrá que ver. Dudas que tengan, preguntas.